Hola, bueno, yo creo que todos nosotros como cristianos hemos escuchado en algún momento de nuestra vida hablar acerca de los profetas y todo el protagonismo, perdón, que a veces se lleva en algunas congregaciones este tipo de personas, sin ser despectiva en ningún momento. Yo personalmente nunca he tenido la oportunidad de estar enfrente de un profeta que me diga a mí directamente, Dios dice que tú vas a hacer esto, que vas a ser evangelista, que vas a salir por las naciones. Nunca he contado con esa suerte, por decirlo de alguna manera, que no sé si es el término correcto, suerte, en fin. eh, Nunca he vivido esa experiencia, pero sí he visto de personas cercanas a mí que sí han escuchado y han tenido la oportunidad. Y me dicen, Luz, han pasado unos 10 5 años desde que yo escuché eso y realmente nunca lo vi. O sea, ya lo dan por perdido completamente. Y a través de Jeremías 23-22 Dios me hizo caer en cuenta hace 2 semanas atrás de una situación en donde me vi envuelta tanto por una palabra profética que mal escuché, que no supe llevar a Dios de manera correcta, pero también que nunca confirmé si realmente esta persona estaba profetizando la verdad. Les había dicho hace unos segundos que nunca he tenido la oportunidad de estar enfrente de un profeta, pero entonces, ¿cómo puedo estar diciendo yo que me dejé llevar por una palabra profética? Bueno, en todo este mundo tecnológico en el que estamos nosotros, hoy tenemos acceso a un sinnúmero de plataformas en donde claramente hay muchas personas profetizando cosas. Hay unos muy acertados porque realmente he visto cómo unos se han acertado mucho y de repente un día, en todo este proceso de espera que tengo con Dios hace 2 años de proceso y demás, yo estaba en ese punto de libertad que más adelante les voy a explicar, en donde estaba esperando ese pequeño punto para tomar la decisión y dar un paso de fe. Eh, Había establecido una fecha específica, vamos a decir un 28 de un mes X, y por alguna razón una noche cuando ya había tomado la decisión, había comprado los tiquetes y de eso, y de hecho llega este video a mi feed de esta misma plataforma de YouTube y un sentir en mi corazón y una fuerza tan fuerte, muy, muy fuerte cuando escuchaba la palabra profética que yo podía sentir que era que Dios me estaba hablando a mí. Y a raíz de esa situación tomo una decisión, obviamente sí, antes de tomar la decisión, bueno, ya no voy a ir este día, sino este día y me arrodillé, recuerdo en mi habitación y le dije a Dios, Dios, acabo de escuchar esta palabra, dice esto y creo que se alinea con esto y con esto. O sea, yo estaba completamente absorbida, absuelta por el video y simplemente fui a los pies de Dios y le hice ver lo que yo quería que pasara. Eh, Dios sabía que yo estaba equivocada y fue una manera en la que Él aprovechó para hacerme saber. eh, que necesitaba alinearme nuevamente a su camino porque estaba desviándome desde hace muchos días de lo que realmente quería que yo hiciera y aprovechó esta situación para enseñarme. Pero si volvemos nuevamente al versículo de Jeremías 23-22, nos damos cuenta que Dios hace ver al pueblo de que si estos profetas que profetizaron estas palabras falsas al pueblo hubiesen estado durante mucho tiempo, hubieran pasado más tiempo en el secreto con él, habrían profetizado realmente las palabras verdaderas y habrían podido salvar a su pueblo. Y para mí fue tremenda esta palabra porque si nosotros vamos a un contexto más profundo, en mi título personal yo veo como un proceso en donde Dios eh, ha simplificado muchas cosas en mi vida y me ha quitado muchas cosas también. Entonces, una de esas ha sido el factor monetario y tenía un dinero allí que era destinado para otra cosa y por alguna razón el haber tomado este paso de fe desde la libertad eh, me hizo gastar un dinero que no era necesario gastar y caer en una deuda la cual tampoco era necesaria, pero basada en una palabra profética que quizás no quiere decir que sea falsa, pero por la poca diligencia de mi parte de pasar tiempo en el secreto con Dios, no pude darme cuenta si realmente venía de él o no, sino hasta después
que llegaron las consecuencias de dicha mala decisión desde mi carne. Entonces, este versículo aplica claramente para los profetas, que es de lo que les quiero hablar hoy, pero también aplica para nosotros como hijos de Dios. Es nuestro deber, después de recibir una palabra de parte de Dios, perdón, de parte de un profeta, y sentimos que resuena muy fuerte con la palabra que ella nos ha dado, nuestro deber es ir, pasar tiempo en secreto con Dios, ayunar, buscar en oración y tratar de buscar la voluntad de Dios si realmente eso es lo que quiere para nosotros. Pero viéndonos a los profetas, después de que yo paso esta situación y que estoy en ese lugar, ya lista después de 5 días para regresar a casa, después de vivir mucha guerra espiritual, porque había tranquilidad en mi corazón desde el momento que compré el tiquete y demás, pero había una pequeña parte que no sentía paz, pero que en la emoción de estar haciendo lo correcto decidí ahogarla. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo escucho la palabra profética, lo último que miro es el perfil de la persona de esa palabra profética que estaba escuchando. Y aquí va la primera enseñanza en la que a título personal y que he conversado con Dios, creo que debería ser sano, basado en los principios y también en las cosas que he aprendido de la iglesia, y es que todos nosotros que hemos sido llamados de alguna manera por la misericordia de Dios a compartir su palabra desde una plataforma como YouTube o cualquiera que sea el lugar en donde estemos plantados por parte de Él, es vital que estemos bajo la autoridad espiritual bajo una autoridad espiritual aquí en la tierra, un lugar en donde tú te congregas y todo eso. Por eso, más adelante, a mí me gustaría en algún momento de mi vida poderle transmitir a ustedes lo que es un día en mi iglesia, lo que hago, lo que no hago, en los horarios que voy, que ustedes puedan ver que yo estoy bajo una autoridad espiritual, porque eso es importante. Y yo me puse después de esta situación a analizar todos los profetas que había visto antes de esa decisión que tomé, y ninguno tiene dentro de sus perfiles algo que me permita darme cuenta que más allá de que Dios habla a sus corazones, tienen una cercanía real con Dios palpable a través no sé, de algo visual, por decirlo de alguna manera. Y eso me dejó pensando, y yo, pero ¿cómo puedo saber yo si realmente esta palabra viene de Dios, si la persona que me la está diciendo ni siquiera sé si se congrega en un lugar, si hay una autoridad espiritual mayor a él que aquí en la tierra de la cual él se someta, eh, algún grupo de pastores, no sé si me hago entender, yo creo que sí. Entonces eso me dejó pensando y me di cuenta, es importante que sepamos que cada palabra que recibimos venga de una persona que esté bajo la autoridad espiritual de alguien, porque eso es importante, que sea una persona que se congregue y que de alguna manera a través de cada uno de sus videos demuestre que tiene una relación personal e íntima con Dios, para que profetice y se sienta realmente en nuestro corazón que estamos escuchando a la persona correcta. Luego de esto, eh, yo empiezo a analizar qué fue lo que me llevó a tomar esa decisión, y me di cuenta que hay cosas que me correspondía hacer a mí que no hice, y una de esas cosas que me correspondía hacer a mí era desarrollar el discernimiento basado en esa palabra profética que yo estaba recibiendo, era buscar a Dios en intimidad y saber y direccionar y descifrar si realmente lo que yo estaba haciendo era desde mi carne o desde realmente la voluntad de Dios. Y una manera de saber discernir es saber discernir si es la voluntad de Dios. En la mayoría de los casos escucho en la mayoría de las plataformas, pero es que yo no sé cómo sé si es la voluntad de Dios, cómo sé si esto que me está hablando en mi corazón realmente viene de Dios, y no sé, y no es desde mi carne. Bueno, una de las maneras de nosotros saber, gracias incluso a un pastor muy conocido aquí en el país, pude saberlo, y es que hay muchos aspectos muchos factores, perdón, que pueden influenciar o que pueden influir más bien para saber cuál es la voluntad de Dios, pero hay tres que para mí son vitales, y es la oración constante, es decir, doblegar ese tiempo de oración. Si en esa semana tú necesitas tomar una decisión, necesitas que Dios te hable, a Dios de manera muy, muy audible, decirlo de alguna manera, nuevamente, es
doblegar ese tiempo de intimidad con Dios, buscarlo en el secreto, como dice precisamente el versículo, pasar más tiempo de lo normal en el secreto con Dios. Es decir, que si yo oro 30 minutos, voy a orar 1 hora, 2 horas, 1 hora 30. A eso me refiero, acompañarlo de ayuno. Adicional a eso, también es importante que nuestra santidad no se vea afectada, que no hayan pecados ocultos, que no haya amargura, que no haya resentimiento de ningún tipo, pero lo más importante quizás para mí es que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios, a ser obediente a lo que Dios ponga en nuestro corazón y no lo que nosotros queramos en nuestra carne. Es decir, que si Dios me dice, sí, tienes razón, hazlo, yo voy y lo hago. Pero si Dios dice no, aceptar ese no con amor, sabiendo que es una redirección de parte de Él. Y por último, es la libertad. La libertad, y era lo que le mencionaba al siguiente. Yo estaba en ese punto de libertad en donde Dios, basándonos en ese libre albedrío que Él nos ha dado a todos, nos permite tomar decisiones a cada uno de nosotros desde la libertad, en donde ya Él ha confirmado en un 80, un 90% su palabra. Hay palabra profética, hay palabra en en la palabra de Dios, hay confirmaciones de parte de otras personas y demás. Eh, y ya queda es confiar en que Él va a abrir caminos y damos el paso de fe. Pero si nos quedamos estancados en esa área, nos podemos dar cuenta que vamos a estar dando vueltas preguntando o pidiendo confirmaciones en cosas que ya Él nos dio un primer paso. Es decir, estamos buscando confirmación en donde ya Él nos dio un paso. Me mudo, pero ya te digo de todas las maneras vidas y posibles por haber que sí, que lo hagas. ¿Será que me cambio de trabajo? Pero es que estás en un trabajo en donde hay ilegalidad, en donde hay toxicidad, en donde no te queda tiempo para congregarte. Claramente que por sentido común lo más sano es retirarte. Entonces la pregunta no sería me retiro, sino cuál es el tiempo oportuno para hacerlo, Dios. Y esto es lo que quiero llevar a oración. No sé si voy teniendo un poquito de lógica, por decirlo de alguna manera, lo que trato de decir. Es importante que seamos eh, consecuentes con las cosas que le pedimos a Dios. ¿Será que me mudo? Pues subió el alquiler, tu sueldo sigue siendo el mismo, tienes deudas que pagar y sabemos que para Dios las deudas son importantes porque es un mensaje claro que le damos a Él de que somos obedientes y responsables y disciplinados con las cosas. Entonces, sabes que debes mudarte. Entonces, es utilizar un poquito el sentido común. Otra cosa es, pero bueno, ¿cómo logro entonces yo esa confirmación? Está bien, estoy caminando bajo la voluntad, sé qué es lo que Dios quiere que yo haga, pero entonces ahora ¿cómo lo confirmo? Chicos, hay personas así, hay personas que Dios les está dando A, B, C, pero quieren un A1, A2, A3. Y pues Dios es un Dios que tiene paciencia con nosotros y si eres una de esas personas que necesita una confirmación, es siempre lo mismo, ir al secreto con Dios. Te doy un tip que a mí me funciona y es que si ya yo tengo una palabra profética, ya yo he tomado una decisión en oración con Dios, pero hay algo que siempre que trato de dar el paso me frena como, pero será mejor esto, es decir, si es un viaje que tú tienes que hacer y estás, pero ¿será mejor este destino o esta fecha? O bueno, está bien, voy a ir a este destino, pero ¿será esta fecha? Esas pequeñitas dudas que aún no logra eh, alinearse en tu corazón y en tu mente, es el Espíritu Santo en la mayoría de los casos diciéndote que te detengas, porque quizás no estás alineado y en la mayoría de los casos te estás dejando llevar por tu carne y te estás perdiendo de alguna pequeña parte que Dios quiere que te des cuenta. Entonces, si tú estás en este proceso de tomar una decisión y sientes de alguna manera que hay algo que no cuadra, es la señal del Espíritu Santo diciéndote, detente y toma más tiempo en el secreto con Dios hasta que esa pequeñita duda, por pequeña que sea, se disipe. Cuando esa pequeñita duda te cohíbe de dar el paso de fe. Porque hay otras pequeñitas, pero que no impiden el que demos el paso de fe. Como, pero bueno, ¿dónde voy a dormir allá? ¿Cómo voy a pagar esto? Ya ahí Dios va supliendo después de dar el paso. Si ya después de tener el discernimiento, haberlo desarrollado, buscar la voluntad de Dios y tener la confirmación,
tienes que tomar una decisión. En este caso, si Dios te ha llamado a crear, y no precisamente en un canal de YouTube o cualquiera de estas plataformas, sino que quizás te ha llamado a que crees una empresa, un negocio en donde tú exaltes su nombre, lo primero lo que debe hacer es buscar o recurrir a la voz de Él, esa voz audible en nuestro corazón que realmente confirma. Pero cuando hacemos esto, cuando te saca de lo normal, ¿cuál es mi normalidad? Una ciudad común y corriente, en un barrio popular, en donde dependo absolutamente de Dios. Cuando Dios, ¿qué sería lo anormal, por decirlo? Lo anormal sería que Dios me pida que me cambie de estado, que me cambie de país, que tome un trabajo en otra ciudad, que me case, que no sé, cualquiera que sea la instrucción que Dios me dé, que me esté sacando de esa normalidad en la que normalmente estoy, sin ser redundantes. Entonces, allí en ese momento sí debo recurrir a la voz de Dios para tomar una decisión, para saber si es la puerta indicada la que le está abriendo, ya que a veces Dios nos da una palabra y es que me voy a glorificar en tu vida y te llena un préstamo bancario. No alinea con lo que Dios te está diciendo en tu palabra y te ha confirmado. Te voy a llevar, eh, quiero que salgas de tu casa y de tu parentela porque voy a hacer de ti una gran nación en otro lugar. Esa es una de las promesas que Dios nos da y la ha confirmado y requete confirma durante mucho tiempo y te llega una oferta laboral o cualquier situación que te obliga de alguna manera a quedarte en casa. Y ya tú puedes analizar allí como que no, esto no está alineado con lo que Dios me ha dicho, lo voy a llevar y a buscar la voz audible de Él. De pronto también puede ser al momento de que Dios te da una bendición monetaria, financiera, perdón, y tienes la duda de saber para qué te lo dio exactamente, ya que tienes deudas, tienes la idea de negocio que te dio en tu corazón y tienes otras cosas por pagar, no necesariamente deudas. Debes buscar allí la voz de Dios. ¿Y por qué la debes buscar? Porque cuando Dios nos da dinero, en este caso específico, por lo general es una prueba. Dios cuando nos bendice con dinero, lo que está probando es nuestra capacidad de tomar decisiones, nuestra capacidad de ponerlo a producir y de no quedarnos con ese dinero ahí guardado en secreto y no darle o no ponerlo a producir. Eso también influye mucho. ¿Y por qué todo esto? Porque, como les decía, el versículo también aplica para nosotros y para las profetas. Cuando no pasamos tiempo suficiente en secreto con Dios, solemos tomar decisiones desde nuestra carne que pueden traer complicaciones no solo para nuestra vida, sino también para otras personas. En este caso era el pueblo de Dios que se había afectado, profetizaron cosas falsas que no ayudaron a que su pueblo se salvara. Si quizás hubiesen hecho las cosas correctas, ellos habrían sido de gran ayuda para su pueblo, habrían ayudado en gran manera para la salvación de su pueblo. En este caso, en el mío, si yo hubiese tomado la decisión sabia de llevarla a Dios y esperar su respuesta, no hubiese caído en esa deuda, no estuviese luchando como estuve luchando durante todas esas semanas, con ansiedad, con tristeza, con desánimo, un sinnúmero de cosas que también repercutieron en mi familia, que pudieron ver lo afectada que estaba esos días y que Dios, que por lo bonito que es conmigo, logró levantarme de ese lugar. Pero cuando tú recibes una palabra profética y no te tomas el tiempo necesario, o el profeta no se toma el tiempo necesario para transmitir la palabra correcta, y tú tomas esa palabra para ti, eh, lo que puede ser una sanidad puede terminar siendo una perdición. Entonces lo que de pronto te tenía cerca a tu tierra prometida en cuestión de días, pasa a ser en cuestión de meses porque no pasaste la prueba que Dios había puesto enfrente tuyo. Recuerda que siempre antes de algún gran avance, a veces Dios también prueba nuestro corazón para saber si realmente sabemos identificar su voz. Recuerden que el lugar a donde Dios nos está llevando, Él necesita saber dos cosas, que identificamos plenamente la voz de Dios y que de alguna manera confiamos en nosotros, que es donde influye muchísimo la libertad. Todo lleva a una sola cosa y es que necesitamos la voz de Dios
para absolutamente todo, antes incluso de escuchar a los profetas. Yo de hecho tengo como práctica que antes de ver una palabra profética que me ha salido mucho tiempo en mi feed, en la que siento de alguna manera que debo escucharla, antes de escucharla, voy en intimidad con Dios y oro a Él y pongo a disposición de Él esa palabra profética, que lleve cautivo todo pensamiento que quizás no venga de Él y que me ayude a disponer mi corazón para escucharla, para poder discernir. Entonces, antes de ir a los profetas, busca la presencia de Dios, incluso para escuchar solamente un mensaje. Y lo último para cerrar este video es que todo esto lleva a la obediencia. Si los profetas hubiesen sido obedientes, si hubiesen pasado tiempo en intimidad con Dios, nada de eso hubiese pasado. Si yo hubiese sido obediente a la palabra de Dios de espera, no deje el paso, no hubiese caído en esa arena. Si tú hubieses sido obediente de salir de esa relación de pareja en donde Él te había dicho hace mucho tiempo que no era tu lugar, no habrías terminado traumada con un narcisista, con una mujer que no valoraba lo que tú eres, o que te alejara o fuera yo desigual en tu vida. Si hubieses escuchado la palabra de Dios, si hubieses sido obediente a lo que Él te estaba diciendo, no hubieses tenido esa deuda hipotecaria tan grande con el banco. Todo es en obediencia a su palabra, obediencia a la palabra que nos pone en nuestro corazón y que nos habla en la Biblia. Sí es importante obedecer siempre. Espero que este video haya ayudado a alguien, que haya sido de bendición, así como fue para mí este importante versículo de Jeremías.